Cristo ha hecho ya por mí.
Y dice un fuerte amén, hermanos, cuando ya lo tengan. Y dice Hebreos 5, capítulo 5, versículos 4 y 5. Gracias. Y dice la palabra de nuestro Dios: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Voy a invitar, hermanos, que nos pongamos los días para hacer la oración. Padre bendito, que su morada está en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hermosa hora, Señor Santo, gracias le damos por darnos la vida, la salud, gracias por sus bendiciones que hemos recibido. En esta hermosa hora, Padre mi Santo, hemos venido, Señor, con llenos de cargas, llenos de pesar, Señor Santo, y nosotros confiamos en sus palabras, Señor Santo, tenemos fe en sus palabras, al cual usted nos dice: venid a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. En esta hermosa noche, Padre mi Santo, hemos venido ante ti, Señor, para pedirte, Señor Santo, que quites todas nuestras cargas que tenemos, todos nuestros problemas, dificultades, todo, Padre mi Santo, que nos estorbe para escuchar tu palabra, Señor
Y te pedimos, Señor Santo, que al escuchar tu palabra, Señor Santo, en esta hermosa noche, Señor, que su Santo Espíritu obre en nuestros corazones, Señor Santo, y nos haga entender y comprender acerca de sus palabras, Señor Santo. También te pedimos, Padre Santo, que nosotros se lo permitamos, Señor Santo, que obre tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. En esta hermosa hora, Padre Santo, te pedimos por los hermanos que vienen en camino, que apresures los pasos de ellos porque pueden estar aquí gozando de tu presencia. También, Padre Santo, por los que están enfermos, por los que están en dificultades, Señor Santo, por los que están, Padre Santo, desanimados, Señor, ayúdales, Padre Santo. Te pedimos especialmente por la hermana Crucita, Señor, ayúdale a esa enfermedad en la que está, Señor Santo. Ayúdala, Padre Santo, pon tu mano sanadora sobre ella, Señor Santo, y hágase tu voluntad en ella, Señor Santo. Te pedimos también, Padre Santo, por la hermana Reinalda, Señor Santo, que usted la ayude, Señor. También, Señor, pon tu mano sanadora sobre ella, Señor. También te pedimos por la familia Ávila, Padre Santo, por sus hijos, Señor Santo, para que ellos puedan también estar en tu presencia, Señor Santo. Te pedimos por la hermana Solano, por José, Vanessa, Señor Santo, por Roberto, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, que ellos puedan, Padre Santo, seguir caminando en tus caminos, Señor, y buscándote, Señor, por hermano Jack, Señor Santo, por hermano Isaac, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, y dales fuerza, Señor, para que ellos te puedan buscar también, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en esta hermosa hora, Señor, que su santa palabra, Señor Santo, sea una lumbrera a nuestro caminar, Señor Santo, y que podamos por medio de ella comprender, Señor Santo, tu palabra, Señor, la verdad, Señor. Ayúdanos en esta hermosa hora, Señor Santo, que toda palabra que salga de mí no sea mía, Señor Santo, sino tuya, Señor Santo. Quédate con nosotros, Señor Santo, en cada corazón y en cada mente. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. En esta hermosa noche vamos a estudiar la obra de Dios para la salvación de la humanidad, ¿verdad? Sabemos bien, mis queridos hermanos, que estamos estudiando acerca del santuario. Hemos estudiado, y esto es muy profundo y nosotros debemos de entenderlo, ¿verdad? Hemos estudiado acerca de los muebles, hemos estudiado acerca del por qué Dios dispuso un santuario aquí, ¿verdad?, en la tierra, cuál era el propósito. Hemos estudiado también acerca de que el sacerdote pues tenía que llevar una vestidura, no como él quería, sino como era la ordenanza de Dios, ¿verdad? Ahora en esta hermosa noche, mis queridos hermanos, vamos a estudiar la ordenación del sacerdote, ¿verdad? Como hemos visto en Hebreos 5, 4 y 5, que dice la palabra de nuestro Dios: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Sabemos bien, hermanos, por medio de la historia, esa ya lo hemos repetido, ¿verdad?, de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cuando Dios le dio a Moisés, ¿verdad?, que requiera un santuario, que lo hiciera, y aparte de eso, Dios ya le había mostrado a la persona quién iba a ser, ¿verdad?, para ministrar ese santuario. ¿Y saben quién era la persona? Aarón, ¿verdad? Aarón era la persona al cual Dios había escogido para ministrar el santuario. Ahora, mis queridos hermanos, como podemos ver, de que en ese tiempo muchas personas se levantaban en contra de eso, ¿verdad?, de lo que Dios había establecido. Entonces, pues, ¿qué es lo que hicieron? Dios habló con Moisés y les dijo que los 12 líderes de Israel tenían que llevar cada uno su vara, ¿verdad? ¿Por qué eran 12? ¿Por qué eran 12 los líderes? Porque era uno por cada tribu, ¿verdad? Eran 12 tribus. Entonces, mis queridos hermanos, dije que la vara que retoñara, que la vara que diera fruto,
ese era ¿qué? Elegido por Dios. En la vara tenía que escribir el nombre de cada tribu, ¿verdad? Y así sucesivamente tenía que hacerlo. Y al día siguiente, ¿qué fue lo que sucedió? Sacó Moisés las varas del tabernáculo y se las presentó al pueblo, y cada líder del pueblo, de la tribu, pues tenía que presentarse, ¿verdad? Tenía que agarrar su vara, y así sucesivamente sucedió. Pero al pasar con la vara de Aarón, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que tenía la vara? Habría retoñado, ¿verdad? Tenía flores y tenía ¿qué? Frutos de almendra, ¿verdad? Entonces vemos, mis queridos hermanos, que Dios escoge a quienes, a sus sacerdotes, ¿verdad? Él escoge, no uno mismo, no dice, como dice Pablo, ¿verdad? Si a mí me tocó el don de lenguas, yo no puedo decir, oh, yo voy a hacer el don de cantar, ¿verdad? Sino Dios mismo los elige. Entonces, eso es sucesivamente como podemos ver, ¿verdad? Ahora, dice la ordenación del sacerdote. La liturgia de la consagración de Aarón y sus hijos fue solemnísima y requirió 7 días, ¿verdad? Eso lo podemos ver en todo el capítulo 29 de Éxodo y también en todo capítulo 8 de Levítico, ¿verdad? El primer punto que debería de tener el sacerdote es la vocación, ¿verdad? Vayamos a ver qué es lo que dice Éxodo 28.1. Éxodo 28.1. Y dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean ¿qué? Mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, ¿verdad? Como vemos aquí, mis queridos hermanos, que ¿quién es el que está hablando aquí? ¿Y a quién le está hablando? ¿Quién es el que dice, harás llegar delante de ti a Aarón? Dios, ¿verdad? Dios le está hablando a Moisés. Entonces, la vocación ¿de dónde ha de venir? ¿De quién viene la vocación? ¿De Moisés? No, viene de Dios, ¿verdad? Dice, la vocación sacerdotal de Aarón tuvo su origen en Dios mismo, porque nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue ¿quién? Aarón, ¿verdad? Como lo vimos en Hebreos 5.4. Entonces, mis queridos hermanos, vemos aquí que Dios llamó a Aarón para que fuera ¿qué? El sumo sacerdote, y también a sus hijos, ¿verdad? Ahora, sigamos más adelante. Objeto de la vocación, Éxodo 29.4. Objeto de la vocación, Éxodo 29.4. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, ¿verdad? Antes, mis queridos hermanos, de que Aarón y sus hijos entraran al santuario, ellos tenían que hacer algo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que lavarse con agua, ¿verdad? Esa es la primera vez que vemos que aquí Moisés baña a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Para poder ministrar, ¿en dónde? En el santuario. La ceremonia de la consagración fue realizada frente a la puerta del santuario, en la presencia del Señor y en la presencia del pueblo. Aarón debía estar cerca de Dios
y cerca del pueblo. Él era el puente que unía a los dos, ¿verdad? Aarón era el puente, el que si el pueblo tenía algo que decirle a Dios, ¿a quién iba? A Aarón, ¿verdad? Si Dios tenía que decirle algo al pueblo, ¿a quién tenía que decírselo? A Aarón, ¿verdad? Entonces Aarón era el puente entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Sigamos más adelante. Lavamiento, Éxodo 29, 4, 6, ¿verdad? Ya hemos leído el 4. Y dice: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, ¿verdad? Si podemos ver aquí, mis queridos hermanos, después de que Aarón fue bañado, ¿qué fue lo que sucedió más? Eso es lo que hemos estudiado. ¿Qué fue lo que más sucedió? Aparte de que Moisés lavó a Aarón, lo bañó, ¿qué más sucedió? ¿Las vestiduras? Le puso las vestiduras. ¿Vestiduras que él tenía? No. Vestiduras que Dios ya le había dado a Moisés, ¿verdad? Que tenían que hacerse. ¿Qué es lo que decía en la mitra? ¿Se acuerdan las palabras que decía en la mitra? Que tenían en su frente. Santidad a Jehová. Eso es lo que decía en la mitra, ¿verdad? Todo eso es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros lo sepamos, porque nuestro sumo sacerdote es Cristo y debemos de saber con qué vestidura está vestido nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Santidad a Jehová. Esta fue la única ocasión que Aarón como adulto fue bañado por otra persona. Él no podía lavarse a sí mismo, Tito 3:5, porque ese era un acto que representaba el lavamiento espiritual que se obra en el pecador cuando acepta a quién, al Señor, ¿verdad? Si nosotros vemos bien todas esas características que cuando Dios llama, la persona tiene que hacer algo, ¿verdad? Tiene que escuchar el llamado y tiene que, ¿qué? Que arrepentirse, ¿verdad? De sus pecados, y después viene, ¿qué? El bautismo. De igual manera sucede en nosotros, ¿verdad? Como lo vimos con Aarón, Moisés lo bañó, ¿verdad? Le puso las vestiduras y después, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a seguir más adelante, ¿verdad? Para ver qué fue lo que sucedió. Revestimiento, Éxodo 29, 5 y 6, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer también, de que Moisés le quitó las vestiduras que él poseía, ¿verdad? Y le puso, ¿qué? Las vestiduras sacerdotales. Aarón fue despojado de sus antiguas vestiduras, fueron desechadas y nunca más las volvió a usar. Aarón no se puso las ropas él mismo, fue Moisés quien lo vistió con esa ropa que era un símbolo de la justicia de Cristo, ¿verdad? O sea, mis queridos hermanos, esto va unido con lo que nosotros hemos venido hablando, de acerca de que cuando Dios nos llama, somos bautizados, somos bañados, ¿verdad? Dios nos pone las vestiduras blancas. De igual manera, así como a Aarón se le hizo, de igual manera nosotros somos, ¿qué? Bañados y somos cambiados de vestiduras, y como dice aquí, nunca más volvemos a usar, ¿qué? Las vestiduras antiguas, ¿verdad? Nosotros ya tenemos las vestiduras blancas, espirituales. Como yo les dije la otra vez, nosotros andamos en este mundo pecaminoso. ¿Qué es lo que sucede con las vestiduras blancas? Pues se nos van a ensuciar,
¿verdad? Queramos o no queramos. Pero hay algo que nos puede lavar. ¿Y quién es esa persona que lava las vestiduras? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús es el que lava nuestras vestiduras, ¿verdad? Sigamos más adelante. Ungimiento. Ahí mismo, en Éxodo 29, 7, dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás, ¿verdad? Ahora vayamos a ver el 30, capítulo 30, versículo 30. 30. Dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. El ungimiento con el óleo santo era un anticipo del otorgamiento del Espíritu Santo. Vayamos a ver qué es lo que dice en Hechos 19:38. Hechos 19:38. Fuertemente cuando lo tengan. Hechos 19:38. Y dice la palabra de nuestro Dios: que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsenle los unos a los otros. Vale, que aquí está mal el versículo, ¿verdad? Pero vemos, mis queridos hermanos, que cuando los apóstoles, ¿verdad?, iban a conseguir una persona para ministrar con ellos, para llevar el evangelio, ¿qué es lo que sucedía? Lo que sucedía, mis queridos hermanos, era que ellos le imponían las manos a esas personas y oraban por esa persona, ¿verdad? Y así esa persona se llenaba ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando hubo un pleito contra unas personas que estaban diciendo, ¿verdad?, de que a los judíos se le daban más y a otros se le daban menos, ¿verdad? A los gentiles se le daban menos, y fueron con los apóstoles. Entonces los apóstoles le dijeron: nosotros no podemos dejar de predicar y venir aquí para hacer esas cosas, sino lo que debemos de hacer es conseguir a 7 personas para que nos ayuden con ese trabajo, ¿verdad? Y dicen que consiguieron las personas. ¿Para qué? Para que ministrara, para hacer ese trabajo de hacer el repartimiento del pan, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues ellos oraron por esas personas y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿verdad? Para que ellos ministraran, ¿qué? Ese trabajo que se les había otorgado, y así fue lo que sucedió, ¿verdad? Ahora, en Lucas 4:18, vayamos a ver qué es lo que dice Lucas 4:18. Libro de Lucas 4:18. Y dice la palabra de nuestro Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, ¿verdad? Dice: con el cual nuestro Señor Jesucristo sería ungido con el Espíritu Santo, ¿verdad?
Sobre los muebles del santuario el aceite fue asperjado, pero sobre Aarón se lo derramó, ¿verdad? Lo que indica la plenitud del don. O sea, mis queridos hermanos, de que aquí vemos, ¿verdad? Como dice aquí, que en el santuario, cuando Dios también le dice a Moisés que todas las cosas que están dentro del santuario tenían que ser ungido, ¿verdad? Entonces cuando Moisés entró al santuario para ungir los muebles y todo eso, lo esparció, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que sucedió con Aarón? Lo derramó sobre su cabeza, ¿verdad? Lo que indica es la plenitud del don que Dios ha puesto en Aarón, ¿verdad? Que había puesto en Aarón. Ahora, sigamos más adelante. Consagración. Vayamos a ver lo que dice en Levítico 8:18. Levítico 8:18. Y dice, pero vamos a leer 8:1, ahí nos vamos a ir saltando, ¿verdad? Poco a poco. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, el 2, tomaron y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, eso es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó sobre el cinto, y le vistió después con el manto, y puso sobre el efod, y le ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Y dice el 13, después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, y les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová le había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre sus cabezas del becerro y de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar alrededor, y purificó el altar, y echó lo demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Si vemos ahí, mis queridos hermanos, todo esto es acerca de la consagración de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Vemos que en el versículo 1 del capítulo 8 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿verdad? ¿Quién es el que habló a Moisés? Jehová, ¿verdad? Entonces, tal así como Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿qué es lo que tenía que hacer Moisés? Tenía que seguir las instrucciones de Dios, ¿verdad? Dice, esta ceremonia final estaba llena de colorido y significación, y acentuaba de manera vivida la dignidad de la función sacerdotal. La liturgia exigía 3 cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 cosas? Dice, untar con sangre la oreja, la mano y el pie. Vayamos a ver qué es lo que dice Levíticos 8, 22 y 23. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja. ¿A dónde lo puso? En la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha.
y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, ¿verdad? Entonces vemos, mis queridos hermanos, que Moisés tenía que hacer lo que Dios había mandado. Aquí, ¿qué fue lo que hizo? Untar sangre, ¿verdad? La sangre del animal que había sacrificado Aarón, ¿verdad? Dice que la untó en la oreja, la mano y el pie. Ahora, agitar la ofrenda del pan y aceite. Vayamos a ver el 24 al 30, ¿verdad? Y dice el 24: hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová, ¿verdad? Sigue diciendo: después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y los hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda mecida delante de Jehová, del carnero, de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés, como Jehová le había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre él Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él, ¿verdad? Entonces aquí vemos, hermanos, que aspejar sangre y el aceite sobre Aarón y sus hijos, ¿verdad? Ese era el modo de consagración de Aarón y de sus hijos. De esa manera el sumo sacerdote ungido era apartado y hecho partícipe de la esfera divina, llegaba a ser el ungido de Jehová, ¿verdad? Sigamos más adelante. Es un alto privilegio y responsabilidad ser un sacerdote. Vayamos a ver qué es lo que dice en 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Y dice: mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, viendo este versículo, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros Dios nos ha llamado a la luz admirable? Amén, ¿verdad? Así como Dios llamó a Aarón para que fuera su sacerdote, Dios también a nosotros nos ha llamado, ¿verdad? Ahora la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hemos pasado por el bautismo? Amén, ¿verdad? De igual manera, así como Moisés, Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que lavara a Aarón. ¿Lo lavó? Sí, ¿verdad? Eso significa de igual manera que nosotros somos lavados. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tenido el discernimiento de estudiar la palabra de Dios? Amén, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, hermanos, que somos ungidos con el Espíritu Santo. De igual manera, así como Dios ungió, ¿verdad? Moisés ungió a Aarón con el aceite, así nosotros somos, ¿qué? Ungidos, ¿verdad?
Ahora nosotros, mis queridos hermanos, como dice aquí, nosotros somos linaje escogido ¿por quién? ¿Por el papado? ¿Por un hombre importante? ¿Por el presidente? No, somos escogidos ¿por quién? Por Dios mismo, ¿verdad? Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, si nosotros fuimos lavados con agua, que simboliza el bautismo, ¿qué fue lo que sucedió con Aarón con las ropas que él tenía anteriormente, antes de lavarse con el agua? Dice que se las quitó, ¿verdad? Y dice que después de lavarse con agua, Moisés lo vistió ¿con qué? Con las vestiduras sacerdotales. De igual manera, mis queridos hermanos, cuando nosotros somos sumergidos en el agua, Dios nos quita todas las vestiduras que nosotros teníamos anteriormente, la pecaminosidad. Pero cuando salimos del agua, Dios nos viste con las vestiduras ¿qué? Blancas, ¿verdad? Él nos pone las vestiduras blancas. Eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Pero otra vez se los vamos a tocar, hermanos, para que podamos entender todo esto. Vayamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis. Vamos a ver el 22, 14. 22, 14. Apocalipsis 22, 14. Fue también cuando lo tenga. Y dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener ¿qué? Derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces la pregunta es: ¿quiénes son los bienaventurados? Son los que lavan sus ropas, ¿verdad? ¿Y quién es el que lava nuestras ropas? Cristo Jesús. Para tener una prueba más, mis queridos hermanos, vayamos a ver qué es lo que dice en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías 3, del 1 en adelante. Zacarías 3, 1 en adelante. Un fuerte también cuando lo tengan, hermanos. Y dice la palabra de nuestro Dios: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás. Ahora la pregunta es: ¿quién estaba delante de Josué? Dios, ¿verdad? ¿Y quién más estaba? Satanás. Estaba a su mano derecha. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Quién estaba vestido de vestiduras viles? Josué, ¿verdad? Estaba vestido de vestiduras viles. La pregunta es: ¿qué significa vil? ¿Mande? Pecaminoso o sucio, ¿verdad? O sea que estaba con vestiduras pecaminosas, ¿verdad? Así estaba Josué, vestido con vestiduras pecaminosas. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado. ¿Qué es lo que había quitado? Vemos aquí algo muy importante. Dios manda a sus agentes,
a sus ángeles, que le quitaran esas vestiduras sucias, esas vestiduras pecadoras, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más dice Dios? He aquí, te he quitado ¿qué? He quitado de ti tu pecado. O sea, al quitarle esas vestiduras, está quitando ¿qué? Su pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Entonces, mis queridos hermanos, vemos aquí que está poniendo en visión Dios en Zacarías al sumo sacerdote, ¿verdad? Vemos aquí, mis queridos hermanos, que el sumo sacerdote tenía las vestiduras viles, ¿verdad? O sea, vestiduras pecaminosas. De igual manera, así sucede con nosotros. Cuando Dios nos llama y nuestras vestiduras se van ensuciando, ¿quién es el que las limpia? ¿Nosotros mismos las podemos limpiar? No. Nosotros mismos vamos con aquel que las limpia. ¿Quién es? Cristo Jesús, ¿verdad? Muchas veces también, cuando nosotros no estamos conforme a lo que vamos con la palabra de Dios, la mitra se nos va quitando. En la mitra, ¿qué es lo que hay? ¿Qué palabras hay? Santidad Jehová. Y esa, conforme nosotros vamos avanzando y nosotros nos vamos cambiando nuestras vestiduras, esas palabras se nos van borrando de nuestra mente. Pero cuando nosotros buscamos el perdón de Jehová, esas vestiduras, esas letras vienen hacia nosotros, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser ¿qué? Santidad Jehová, ¿verdad? Le pertenecemos a Dios. Sigamos más adelante. Dios quiere la dedicación de nuestras vidas a su servicio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad, mis queridos hermanos? Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Vimos los pasos. Fueron 7 pasos que nosotros vimos, a los cuales nosotros podemos darnos cuenta, mis queridos hermanos, que así como le sucedió a Aarón, ¿verdad? Así como Dios se lo mostró a Moisés, así lo tenía que hacer Moisés con Aarón, ¿verdad? De igual manera, así sucede con nosotros cuando aceptamos a Dios. Tenemos que seguir cada uno de esos pasos para ser ¿qué? Sacerdotes santificados a Dios, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, es la invitación de que nosotros, como dice aquí, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que nos presentemos vosotros, nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable aquí a Dios, que sea vuestro culto racional, que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Esa es la invitación, mis queridos hermanos. Que Dios le bendiga. Padre bendito, una vez más, Señor Santo, gracias le damos, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor Santo, de estar aquí ante su presencia, Señor. Gracias, Señor Santo, por este lindo mensaje que usted nos ha regalado, Señor. Que sea edificante para cada uno de nosotros, Señor Santo, y que podamos ver con el propósito a lo cual usted nos ha llamado, Señor Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a buscar la santidad que solamente se encuentra en usted, Señor, ya que usted nos ha llamado, Señor Santo, a proclamar este mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, Señor Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a tener ese valor, Señor Santo, de predicar su palabra, Señor Santo. En esta hermosa noche, Padre mi Santo,
Usted conoce cada problema, dificultades, Señor Santo. Usted conoce cada petición, Señor Santo, que se ha dicho, Señor Santo. Te pedimos en esta hermosa hora, Señor Santo, por todas las peticiones, Señor Santo, que sean elevadas a tu trono de gracia, Señor Santo, y que usted las conteste, Señor Santo, no conforme a nuestra voluntad, sino a la de usted, Señor Santo. En esta hermosa noche, Padre Santo, quiero pedir, Señor Santo, por la familia Ávila, por su familia, Señor Santo, que usted les ayude, Señor, si tienen algún problema, alguna dificultad, Señor Santo, que ellos puedan, Padre Santo, seguir adelante, aún en medio de esas pruebas, dificultades, Señor Santo. También te pedimos por hermano Orlando, Señor Santo, que usted le ayude, Señor Santo, que usted le dé fuerza, Señor Santo, que usted le sane, Señor, por Zulma, Señor Santo, por Marta, Señor, que usted les ayude, Padre Santo, que ellos puedan buscar el camino de la salvación, Señor Santo, que se encuentra solamente en ti, Señor. También te pedimos, Padre Santo, por hermana Cruzita, Señor, que usted le ayude, Señor Santo, ayúdele en esa enfermedad que ella tiene, Señor Santo. Dale fuerza, Señor Santo, para que ella pueda servirte de la mejor manera como te ha servido, Señor Santo. También, Padre Santo, por hermana Reinelda, Señor Santo, ayúdala, Señor Santo, dale fuerza, Señor Santo, y levántala de esa cama, Señor Santo, en la que está, Señor. También te pedimos por la familia de Reyes, Señor Santo, por hermano Oscar, Señor Santo, dale fuerza, Señor Santo. Él tiene una entrevista mañana en su trabajo, Señor Santo, y él quiere, Padre mi Santo, que usted obre, Señor, y que se haga su voluntad, Padre mi Santo. También te pedimos, Padre mi Santo, por hermana Cruzita, Señor Santo, dale fuerza, Señor Santo, y ayúdala, Señor. También te pedimos, Padre mi Santo, por la familia Solano, por la familia Correa, Señor Santo, para que ellos puedan, Señor Santo, seguir, Señor Santo, en tus caminos, Señor Santo, y que ellos no se aparten de tu caminar, Señor Santo. También te pedimos por Roberto, Señor Santo, por Vanessa, Señor Santo, por José, Señor. Ayúdalos, Padre mi Santo, dales fuerzas, Señor Santo. Si tienen algún problema, alguna dificultad o están enfermos, Padre mi Santo, ayúdales en su sanidad, Señor Santo. En esta hermosa noche, Padre mi Santo, te pedimos, Señor, por todos aquellos, Padre mi Santo, que están desanimados, por todos aquellos, Padre mi Santo, que tenemos problemas, dificultades, Señor Santo, por los que estamos enfermos, Padre mi Santo, hágase tu voluntad en nosotros, Señor Santo, y haznos entender su voluntad, Señor. En esta hermosa noche también te pedimos, Señor Santo, que así, Padre mi Santo, como Moisés te dijo, Padre mi Santo, que si usted no lo acompañaba, Señor Santo, en ese viaje que iba a aprender, Señor Santo, con su pueblo, Señor, que mejor no lo sacaras de ese lugar, Señor Santo, pero usted le dio esa promesa, Señor Santo, de que usted lo iba a acompañar. De igual manera nosotros queremos recibir esa promesa, Señor Santo, de que usted nos acompañe a donde quiera que nosotros vayamos, Señor Santo, y que nosotros mismos busquemos su presencia, Señor Santo, a donde quiera que nosotros estemos, Señor Santo. Te lo pedimos todo esto, no por méritos propios, Señor Santo, sino por tu Hijo amado, Señor Santo, que usted envió a este mundo a morir por cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.